¿Sabes por qué la resta es la operación inversa de la suma? ¿Sabes también por qué la división es la operación inversa de la multiplicación? En este video vamos a responder estas preguntas. En la primera parte de este video hablaremos sobre la idea del número inverso. Después, incluiremos esta idea para la explicación de la resta. En la segunda parte, explicaremos brevemente qué es la multiplicación para después entender de dónde surge la división. En un video previo se explicaron las propiedades de los números reales para la suma y para la multiplicación. Si aún no has visto este video, te dejo aquí abajo el link. Iniciaremos con la resta y continuaremos con la idea de opuesto de un número. Tendremos dos casos, el opuesto de un número y el opuesto de un opuesto. En el primer caso, opuesto de un número, tenemos al número b con valor igual a 5. Necesitamos encontrar el opuesto del número 5. Recordemos que el opuesto de un número es el mismo número, pero con signo contrario. Esto significa que el opuesto del número 5 es el número menos 5. Lo podemos observar en la recta numérica colocándonos en el número 5 y retrocediendo hacia el número menos 5. En el siguiente caso, b es igual a menos 5. Necesitamos encontrar su opuesto. Recordemos que el opuesto de un número es el mismo número, pero con el signo contrario. Esto significa que el opuesto del número menos 5 es el número 5. Lo podemos observar en la recta numérica colocándonos en el menos 5 y desplazándonos hacia el 5. El segundo caso es el opuesto de un opuesto. ¿Y qué significa? Significa que si tenemos un número positivo, debemos calcular dos veces el opuesto de este número para llegar al número positivo. El negativo del número 5 es el número menos 5. Estamos en el número 5 y retrocedemos hacia el número 5. Este signo menos indica que tenemos que calcular el negativo de menos 5. ¿Cuál es el negativo u opuesto de menos 5? Es 5. Estamos en menos 5 y nos trasladamos hacia el 5. Es por esta razón que el opuesto de un opuesto da como resultado un número positivo. Debemos comprender en detalle esta expresión porque cuando se realicen restas con números negativos se acostumbra a decir que por la ley de la multiplicación o multiplicación de signos, el resultado es un número positivo, pero no es así, es incorrecto porque estamos conociendo las bases de la resta, no de la multiplicación. La multiplicación es otro tema muy distinto a la resta. En este momento estamos trabajando con el opuesto de un opuesto. Es por esta razón que el resultado siempre va a ser un número positivo cuando se tenga una expresión de este tipo. La expresión anterior se puede generalizar de esta forma. Esta es una propiedad de los números negativos y se puede encontrar en diferentes libros de cálculo o de matemáticas. La demostración de esta propiedad la realizaremos más adelante. Ahora tenemos las bases para comprender qué es la resta. Para restar un número de otro, debemos sumar el opuesto de este número. Esta es la definición de resta. Para restar el número b al número a, debemos sumar el opuesto del número b. No se debe suponer que el número b es siempre negativo. El número b es positivo, pero para realizar la resta debemos sumar su opuesto. Vamos a realizar un pequeño ejemplo para comprender esta idea. Realizaremos la siguiente resta, 2 menos 5. A será 2 y b será 5. Trabajaremos con el número b. El número b puede tener dos valores, puede ser 5 o menos 5. Comenzaremos con el positivo. Escribimos 2 menos 5 es igual a 2 más menos 5. ¿Por qué escribí menos 5? Porque 5 es positivo. Lo reescribo aquí. El negativo de 5 es menos 5. 2 menos 5 es igual a menos 3. Para el valor negativo escribimos 2 menos 5 es igual. ¿A qué es igual? Hace un momento explicamos qué significa esta expresión. Esta expresión es una propiedad de los números negativos y su resultado es un número positivo.
Entonces podemos trabajar con el número positivo. Escribimos 2 más 5. Esto es igual a 7. No es válido decir que menos por menos da más. Esto es un error porque estamos trabajando con la idea de resta. Ahora estudiaremos a la división, pero antes hablaremos un minuto sobre la multiplicación. ¿Qué es la multiplicación? La multiplicación es una operación que consiste en multiplicar dos números o factores, el factor 1 por el factor 2, para obtener como resultado el producto. Ejemplo, 2 por 12 es igual a 24. Con esta idea de multiplicación vamos a trabajar la idea de la división. ¿Qué es la división? La división es una operación inversa a la multiplicación y consiste en hallar el cociente C dado el dividendo D y el divisor D'. Para comprobar una multiplicación debemos multiplicar el divisor por el cociente. Multiplicamos D' por el cociente igual al dividendo. Esta expresión tiene la forma anterior, donde D' es el primer factor, C es el factor 2 y D es el producto. Ahora analizaremos esta expresión para despejar a la letra C. Despejar significa quitar o retirar elementos. El primer paso para despejar a la letra C es multiplicar ambos lados de la igualdad por el inverso de la letra D'. ¿Cuál es el inverso? El inverso es 1 sobre D'. La expresión queda de la siguiente manera al multiplicar el inverso de D' en ambos lados de la igualdad. En el primer miembro de la igualdad aplicaremos la propiedad inversa para la multiplicación. La propiedad inversa para la multiplicación es la siguiente. Si tenemos un número multiplicado por su inverso, su resultado es igual a 1. Podemos aplicar la propiedad de identidad para la multiplicación, la cual dice que si tenemos cualquier número multiplicado por el número 1 va a ser igual al mismo número. El resultado de esta igualdad indica que el cociente va a ser igual al dividendo entre el divisor. Ahora realizaremos un ejemplo. Dividiremos al número 24 entre el número 2. Utilizando la expresión anterior, sustituimos C es igual a 24 entre 2. 24 es el dividendo y 2 es el divisor. ¿Qué significa este resultado? Este resultado significa que para dividir un número debo multiplicar por el inverso del divisor. ¿Cuál es el inverso del divisor? El divisor es 2 y su inverso es 1/2. Si multiplico 24 por 1/2, me da como resultado esta expresión. De manera general, hay que entender que la división es una multiplicación con el inverso del divisor.